México. El Banco de México fue cuando empecé a ver temas de criptografía, y ahí fue que hice un doctorado, y ya el doctorado lo hice en Darmstadt, en la Universidad Técnica de Darmstadt, y fue con la beca del DAD. Pues bueno, el día de hoy, el tema que quiero ver con ustedes, platicarles un poquito, es sobre criptografía, lo que viene siendo de alguna manera el poder de cómputo, y un poquito sobre la seguridad. En ocasiones hay, en términos generales, personas que a lo mejor por desconocimiento podrían decir, yo ya firmé un documento digitalmente, independientemente de que sepan que sea eso o no. Y dicen, pero el firmé, pues es válido para siempre, como las firmas fotógrafas. O el cifrado, dicen, como está cifrado ya está seguro. Pero bueno, aquí un poquito es hablar de esos temas. Como una pequeña advertencia que quise poner, estos temas que les quiero platicar, pues son no algo que esté dedicado de lleno ahorita, o en el banco que esté abordando esos temas, o en la escuela. Simplemente es algo que quiero compartirles, y obviamente pues esto no es postura, ni visión, ni proyección, ni de Banco de México, ni de esfera, no, nada más como para tener esta pequeña parte clara, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo varios temas ahí poco a poco, y vamos a empezar con esta parte que le llamé cómputo o manera de calcular. Más o menos, estamos en las computadoras. De cierta manera, cuando usamos computadora, pues realmente usamos como que tramas de bytes, y esas tramas de bytes les vamos a dar algún sentido, va a tener algún tamaño y alguna interpretación. Va a haber alguna manipulación de esa información. Esa lo podemos ver con puertas, o bueno, ya cuando estamos con algún lenguaje de programación, esa manipulación la podemos ver como con los operadores que repiten el lenguaje. Entonces ya puedo estar ocupando algo de los elementos. Cuando hay un lenguaje de programación, con paradigma o un lenguaje así, ya podría ir viendo de qué manera está ocupando esa información, cómo estar indicando cómo la voy a dar tratamiento. Muy bien. Por otro lado, también en computación tenemos algo que podemos llamarle problemas. Tenemos una definición de lo que es un problema, y esa definición pues, va a ser algo general en su descripción, pero también podemos hablar de algunas instancias de problema. Ya la instancia, como ustedes bien saben, estaríamos haciendo referencia a elementos o valores particulares que se hayan descrito en el problema, y podemos tener también una descripción particular en algunos casos. El resolver ese problema pues es como tener una estrategia o algoritmo en términos generales. No todos los problemas van a tener una manera de solucionarse con la computadora, pero ahorita vamos a pensar que sí, entonces es ese algoritmo que va a ayudar a resolverlo, o estrategia para tratar de resolverlo. Y bueno, aquí cuando estamos usando computadoras, pues algo que tenemos que tener en consideración pues viene siendo ese poder de cómputo. No es lo mismo una computadora, no sé, pensemos en los 80s o 90s, la capacidad que tenía o la velocidad de su procesador y la capacidad que tienen las computadoras actuales. Hay una ley de Moore que depende de dónde se lea, puede variar un poquito, que sean 18 o 24 meses, pero básicamente lo que dice es que cada vez que pasa este periodo se duplica el poder de cómputo, o en otras palabras, como que se puede hacer el doble de operaciones en la misma unidad de tiempo. Entonces es algo también importante que debemos de tener en consideración para el momento de utilizar o resolver algunos problemas. En la parte, cuando se habla de la complejidad algorítmica, de alguna manera lo que tenemos, en cierta forma, es como una especie de estimación de un conteo de número de pasos para resolverlo, y obviamente también esa estrategia de cómo resolver el problema. Burdamente, nada más de algo que ustedes ya conocen, es pensando en ordenar una lista de elementos. Pues hay una estrategia como el denominado Global Sort, que va a tener un cierto número de pasos, o hay otra estrategia como el MEX-Sort o el Quicksort, que va a tener otra forma de resolver ese problema, y también en una estimación va a tener otro número de pasos. Para poder luego comparar esas estrategias, algoritmos que de cierta forma abordan tratar de solucionar un problema en particular, pues tenemos ahí algo que tenemos una complejidad algorítmica que podemos decir temporal o espacial, temporal,
refiriéndonos a esa estimación del número de pasos, y es algo que nosotros pues, empleamos. Ahora, esta complejidad es algo asintótico, es decir, a partir de cierto momento, en principio, pues uno ya se empieza a ver que como que sí requiere en esa estimación menos pasos. El que algo requiera menos pasos lo podemos quizás ver reflejado con rapidez, pero de la rapidez y de la eficiencia tenemos ahí que tener en consideración esa parte. La eficiencia la podemos ver en esa estimación de lo que viene siendo la complejidad algorítmica. Y no puedo con la rapidez porque a lo mejor la rapidez lo estamos viendo con el procesador. Como les decía, si quisiéramos comparar con computadoras de hace 10 años, de hace 20, de hace 30, esas perspectivas son más lentas y menos rápidas que las actuales. Y entonces, aunque yo tenga un algoritmo eficiente, pues va a llevar el tiempo que tenga que llevar debido al poder de cómputo que se tenga. Aquí, desde esa perspectiva, un pequeño ejemplo. Supongamos que para cierto problema, con cierta estrategia, el tratar de resolverlo en cierto momento, haciendo esa estimación por los números de pasos y el tiempo que se tiene que llevar de resolverla, pues a lo mejor se lleva una potencia de 1024 años en esa estimación. Entonces, haciendo ahorita un conteo burdo con esto de la ley de Moore, pues ya estamos en ese año cero, y bueno, si empiezo y ese poder de cómputo nunca cambiara, me llevaría a 1024. Ok, a los 2 años, no es que sea exactamente así, pero es para nada más ejemplificar, se duplica el poder de cómputo. Ok, como voy a hacer el doble de operaciones en la misma unidad de tiempo, eso significa que se va a reducir el tiempo que me va a tardar en resolverlo. Entonces, en lugar de 1024, si empiezo en ese segundo año, bueno, en ese año 2, pues van a ser 512. Y de esta manera, si empiezo en el año 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pues va reduciendo el tiempo que me estaría costando. Desde esa perspectiva, del año 18, por ese poder de cómputo que se ha ido incrementando, pues ya nada más me costaría 2 años, poniendo ahorita en esta ejemplificación, empezando de 0. Y entonces, si hubiera empezado desde un inicio, desde ese año 0, el año 18 más 2, hubieran sido 20 años lo que hubiera realmente como que tardado en resolver o en hallar esa solución en lugar de los 24 desde un principio. Y bueno, esto es pensando que estoy empezando desde 0, a lo mejor también pudiera haber alguna otra estrategia que me pudiera permitir utilizar lo previamente calculado, y entonces desde esa perspectiva todavía demoraría menos tiempo, pero nada más como para ejemplificar, y esto es la idea de lo del poder de cómputo. Muy bien. Con esto voy a estar así como que brincando. Ahora voy a ir un poquito a las nociones de la parte de criptografía. En un principio, esta parte de la criptografía era como esa escritura oculta. Y esa escritura oculta era como yo pueda tener un mensaje, le voy a hacer algo, voy a enviar una información a la vista de todos, pero esa información, aunque esté a la vista de todos, no va a estar de alguna manera ininteligible si es que no se posee ese elemento auxiliar que me ayude a poder recuperar la información. En el esquema de cifrado también de esta noción, pues vamos a tener 3 procesos. De los 3 procesos, pues la intención es que tengamos una manera de generar claves. Esas claves van a ser una para cifrar, otra para descifrar. Esas 2 claves no tienen que ser distintas. Ahorita voy a hablar un poquito de la definición, pero voy a dejarlo así en general. Vamos a tener un proceso para cifrar. En el proceso para cifrar, una de esas 2 claves me va a servir para cifrar, voy a tener un mensaje y voy a obtener ese mensaje ininteligible que es el que voy a estar enviando. Y voy a tener un proceso de descifrado de esa información ininteligible junto con la clave adecuada, va a poder permitir recuperar esa información. Ahora, por otro lado, un poquito también la intención o la noción es de que si no tengo la información que me ayude a recuperar la clave para descifrar, pues todo lo demás que se pueda conocer, pues eso no debería de comprometer mi información cifrada. Es decir, mientras no se dé a conocer la manera de recuperar esa clave para descifrar, esa información, la intención es de que pueda quedar confidencial. Ya cualquiera que, aunque
la intercepte, sepa cómo es el proceso que debería de utilizarse para descifrar. Al no tener la manera de recuperar esa clave, pues que no pueda recuperar la información. Esa es mi intención. Muy bien, entonces, como os comentaba, de la parte de la criptografía, en un principio pues era algo artesanal, era el arte que es como de tratar de ocultar esa información, para darle ese carácter de confidencial, pero de alguna manera pues, se ha ido expandiendo un poco las áreas que va teniendo en criptografía. En la criptografía pues empieza algo que es firma digital. Un poquito la intención de la firma digital es tener una especie de análogo con la firma autógrafa. En la firma autógrafa, en principio, pues uno está sentando su voluntad, ya sea de la autoría o de aceptar la información que está en cierto documento. Y la intención es de que yo he estado firmando, pues no se les diga que no sería como que en evidencia. Pero bueno, en la parte de la firma digital, pues va a tener algunos detalles que veré un poquito más adelante, pero de estos esquemas de firma digital hay algunos adicionales que se tienen y que también se va a hacer estudios sobre ellos. Hay una firma de un solo uso. La OTS es de One Time Signature, que pudiera decir, ¿y para qué me va a servir nada más que pueda utilizar una sola firma? Bueno, esa es una base para luego poder utilizar algunos otros esquemas, también un poco más robustos, y que son firmas de múltiples veces. Esta firma convencional, un poquito la intención es que si yo tengo los elementos para firmar, pues durante un buen periodo, pues con esos elementos pues pueda seguir firmando, verificando firmas sin ningún problema. Hay algo que se denomina Forward Secure Signature Scheme, o triple firma avanzadamente segura, que ahí de un poquito de lo que trata la noción de ese tipo de esquema de firma es que yo tengo una clave pública tengo una clave pública que tiene un periodo de vida. Sobre ese periodo de vida voy a tener intervalos o voy a tener periodos o subperiodos de esa parte. Para cada periodo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, yo voy a poder estar firmando para pasar de un periodo a otro, hay como una especie de actualización en mis elementos de seguridad, y si por alguna razón en cierto periodo, vamos a llamarle I, se compromete la clave privada de alguna manera, la intención de este tipo de esquemas es que, ok, ese periodo y los de futuro, o sea, los que me faltaban para terminar esa vigencia de mi clave pública, pues también se ven comprometidos, pero los periodos anteriores que ya pasó y se evolucionó, o se actualizaron los elementos de seguridad, permanecen seguros. Esa es un poco la intención de estos elementos. Y el esquema de firma resiliente a intrusiones o intrusion resilient, hay un poquito lo que se trata es con la idea de tener estos periodos en el tiempo de vida de la clave pública, y aquí lo curioso es de que, ok, si hay un periodo en el que se comprometa la clave privada, ni los periodos que faltan ni los anteriores quedan comprometidos. Es un poquito la intención y lo que se ha ido adoptando en esta parte de la clave pública. También, como parte de criptografía, están estas funciones de digestión, pueden verla a lo mejor como funciones hash o funciones, creo que también de denomina picarillo, y hay un poquito la intención es que en estas funciones tengo una trama de bits, vamos a llamarle n bits, y el resultado va a ser una trama de n bits, donde la entrada es más grande que la salida, m más grande que n. Y un poquito aquí la intención es que se tengan ciertas características para denominarse criptográficamente segura. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, es algo que también pues, abarca la parte de criptografía. Me pareciera curioso pues, también lo que viene siendo generador de números pseudoaleatorios. Los generadores de números pseudoaleatorios es un poquito al revés que las funciones que hacen, en el sentido de que yo tengo una trama de bits m y la salida es n, pero en este caso la n es más pequeña que la n, o sea, aumenta el tamaño de la salida. Y para que se diga que es criptográficamente seguro, pues también hay una definición, ahorita no la voy a dar, nada más es comentar sobre esa parte, que también es importante. Compartición de secretos. De compartición de secretos, un poquito de lo que se trata es que hay una información, esa información se quiere repartir a n personas, a n, y si hay k personas con k menor o igual que n, si hay k personas se pueda reconstruir esa información. Pero también se denominan secretos compartidos.
Protocolos de conocimiento cero. Los protocolos de conocimiento cero, de lo que trata esa parte es cómo puedo yo convencer a alguien que posee un secreto sin revelar el secreto. Entonces eso es un poco curioso cómo podría ser. Ahorita me acordé de un ejemplo, además un sencillo. Actualmente se conocen algunas fórmulas para resolver ecuaciones con coeficientes reales, coeficientes complejos, de grado 3 y de grado 4, pero hubo algún momento que no se conocía. Entonces, si en aquel momento donde no se conocían alguien las tuviera, podría decir, oye, yo ya sé cómo resolver polinomios de grado 3 o de grado 4, y alguien podría decir, pues a ver, enséñame la formulita. No, no te la quiero enseñar. No, pues no te creo. Ok, pues una manera de convencerlo de que posee uno ese secreto sin revelar el secreto puede ser, pues dame un polinomio de grado 3, tú construyelo como quieras y yo te voy a dar sus raíces. Entonces lo hacen, bueno, que sea, fue suerte a lo mejor, entonces lo vuelve a hacer otra vez y otra vez y otra vez, y cada vez le voy a estar dando la respuesta correcta. Entonces, si yo no tuviera ese secreto conocido y fuera por suerte, pues estaría por suerte pues la probabilidad muy pequeña de poder dar la respuesta correcta. Entonces un poquito es la idea o noción de los elementos. Seguridad a largo plazo. Esto de seguridad a largo plazo pues, se refiere más en cuanto a las firmas. Ahorita, como veremos más adelante, las firmas de alguna manera van a tener una vigencia, y aunque aquí también tienen involucradas las firmas, un poquito la idea es cómo tratar de ir extendiendo corroborar que las evidencias que se tienen indican que efectivamente sí se hizo algo en cierto momento, sí se firmó un documento, sí se firmó un documento. Aquí no los puse, se me olvidó, pero otros aspectos que también se ven en criptografía pues son las infraestructuras de clave pública. De alguna manera ahí viene el concepto de certificado digital, cuál sería su sentido, y bueno, en fin. A lo que quiero llegar en esta lámina es simplemente de que, aunque en un principio se empezó como que era una escritura oculta, pues de alguna forma, y más con el uso de las computadoras, pues se ha ido como que extendiendo esos áreas o campos de los que se ocupa la criptografía. Bueno, a modo de definiciones, ahorita es nada más como ejemplificar, voy a poner definición hash de esquema de firma y de esquema de cifrado. Aquí una situación sería la definición de cierto ente o elemento que se va a ocupar en criptografía, y otro sería su seguridad criptográfica. Entonces, pues para las funciones hash, pues simplemente sería, pues de algo de un cierto tamaño voy a obtener algo de un tamaño más pequeño, ¿de acuerdo? Para cuando, en ocasiones, a lo mejor las funciones hash las ven como si fueran de tamaño arbitrario. También se puede, de una función que yo tenga de este estilo, a generar una de tamaño arbitrario, pero ahorita nada más es para ejemplificar. Para los esquemas de cifrado, vamos a tener tres algoritmos probabilísticos o procedimientos. Uno que es para una generación de un par de claves, otro para que sea el proceso propio de cifrado, y otro para descifrado. Adicionalmente debe haber una como consistencia en estos elementos. ¿Cuál es la consistencia? Si yo tengo del procedimiento de generación de claves utilizando algún parámetro de seguridad que lo estoy anotando como 1 barra acá, obtengo mi clave E para cifrar y D para descifrar, lo que debe de suceder es que aquí no es como una igualdad, pero en algunos lados pueden ver como que la probabilidad sea prácticamente 1. Que el descifrar con la correspondiente clave de cifrado algo que se cifró con la correspondiente clave de cifrado, pues debo poder recuperar esa información. Aquí se está hablando de esos elementos y todavía no se está hablando sobre la seguridad de los esquemas. Y se está hablando en general, no de algo en particular todavía. Para los esquemas de firma digital, pues va a ser algo muy similar. Voy a tener tres procedimientos probabilísticos, podrían ser no determinísticos, donde va a tener una generación de claves, un procedimiento para firmar y un procedimiento para verificar. En la generación, la intención es que tenga dos claves, una que es la que me va a servir para estar firmando y otra que es la que me va a servir para estar verificando. Para firmar voy a necesitar un mensaje y esa clave de firmado. Para la verificación voy a necesitar la clave para verificar, lo que vendría siendo la supuesta firma y el mensaje final, y lo que me va a regresar en este caso pues sería un
valor de falso o verdadero, se verifica o no se verifica respecto de esta parte. Muy bien, aquí voy a aprovechar un poquito. En el esquema de cifrado, aquí también lo podemos ver como los esquemas o algoritmos de cifrado simétrico. Cuando son algoritmos de cifrado simétrico, ahí lo que quiere decir es que la clave para cifrar y descifrar no es que exactamente sean la misma. Pudiera suceder de que de una recupero la otra y la manera de recuperarla sería con una cantidad de pasos polinomial, o sea, algo eficiente para poder de una recuperar la otra, y es donde sería asimétrico. Si fuera asimétrico, ahí de lo que se trata es que de la clave para cifrar no haya o no puedan encontrar, o sea, es realmente difícil que pueda obtener la clave para descifrar. Es un poquito la idea, y esto sería un esquema asimétrico. Si el esquema es asimétrico, la clave para cifrar le llamaríamos clave pública, porque esa todo el mundo la podría conocer en principio, por eso van a cifrar los mensajes y los mandarían al dueño de la clave para descifrar, y esa clave para descifrar se le llamaría clave privada. Si fuera un esquema de descifrado simétrico, pues ahí podría pensar que es una sola clave, pero como decía, de una se puede obtener fácilmente la otra, y eso sería, podemos llamar una clave, podemos llamar clave secreta. En el caso de para las firmas, la clave para firmar, pues normalmente le vamos a llamar una clave privada, y la clave para verificar sería la clave pública, para que todo el mundo la pueda tener y pueda validar las firmas. Obviamente, con la clave para verificar, pues no debe de poder generar firmas, ¿no? La idea. Muy bien, ya a la hora de tratar de ver si estos elementos son criptográficamente seguros, es donde vienen algunas definiciones. Bueno, aquí Rodaway y Swinton, en uno de sus artículos, pues empiezan a introducir unas definiciones sobre las funciones hash y qué vendría siendo el que sea segura. Ahorita, de manera panorámica, ¿cómo estaría el asunto? Resistencia a preimagen. ¿Qué sería resistencia a preimagen? Resistencia a preimagen es que, bueno, se conoce la función hash, uno sabe cómo se ejecuta con el hash, ¿de acuerdo? El hecho de que yo conozca un valor, digamos, de imagen de la función hash, tengo un valor, y de ahí yo conseguí un elemento del dominio que vaya y le pegue a eso sería una preimagen. Resistente a preimagen sería que no haya un algoritmo en tiempo polinomial que pueda tener eso, ¿de acuerdo? O en otras palabras bien coloquiales sería que computacionalmente sea difícil hallar este elemento del dominio que vaya y me dé ese elemento que puse ahí. Resistencia a segunda preimagen, ¿a qué se refiere? En este caso, yo conozco un elemento del dominio al cual pues, saqué el hash, y la intención es obtener otro elemento distinto al primero que tenga ese mismo hash. O sea, ya está dado uno, tengo el hash, y conseguir otro distinto al primero que me dé ese mismo hash. Sería resistente a segunda preimagen. Y resistente a colisiones es que pues, encontrar dos cualesquier elementos que al evaluarlos en la función hash me dé un mismo valor. ¿De acuerdo? Esa es una colisión. Resistente a colisiones pues es que crucialmente sea difícil hallar un algoritmo para tener esas colisiones. Paul Barza, Micali y Rivers, ellos en uno de sus artículos empiezan a hablar sobre esquemas de firma y una seguridad. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, hay un atacante o adversario que de cierta forma va a tener una meta en cuanto a cómo digamos abordar o romper de alguna manera el esquema de firma, y va a tener pues, a lo mejor posiblemente ciertas restricciones. Entonces desde esa perspectiva pues tienen los tipos de ataque. El tipo de ataque es solamente conociendo la clave voy a tratar de ver que con la clave pública cómo obtengo la clave privada para yo poder firmar a donde dé, o voy a tener mensajes que alguien firmó, ahí tengo una lista de mensajes que alguien firmó, entonces serían mensajes conocidos, o de mensajes yo voy a escoger los mensajes que quiero que se firmen, y una vez que ya los firmó ya los tengo yo para tratar de revisarlos y ver qué puedo hacer, pero una vez que ya los recibí ya no puedo pedir más. O ataques
con mensajes dirigidos al adaptativo. En esta parte de lo del adaptativo un poquito es de que yo ya pedí que me firmen un mensaje, veo el resultado y a lo mejor con esa información, a partir de eso genero otro mensajito para que me lo firmen, ¿de acuerdo? Entonces un poquito es, estos tipos de ataques es que se le permite al adversario, al atacante, para hacer. Y de los tipos de rompimiento, pues sería ruptura total, es decir, que yo pude conseguir cuál era la clave privada y ya puedo firmar cualquier cosa. Falsificación universal o falsificación selectiva o existencial, básicamente a lo que se refieren es que, ok, no voy a poder tener la clave, pero de alguna manera voy a poder generar una firma, ya sea que una firma de ciertos documentos, de alguno en particular, o mi control tengo de qué documento, pero pude generar una falsificación. Esa es la idea de estos elementos. Y de esta parte, pues hay unas definiciones formales sobre qué es la ventaja que tendría el atacante y qué significaría que sean seguros respecto a el tipo de ataque y el tipo de rompimiento. También para la parte de del cifrado, aquí puse una paginita en la que se están mencionando diferentes tipos de ataques, los cuales se pretendería romper el esquema. Hay uno que es curioso, que es el del canal alterno, que denomina en inglés Side Channel Attack, que de ahí no es tanto que se vean los mensajes o demás, sino que de alguna forma está como pudiendo de manera alterna, a lo mejor con una diferencia de contactos o algo así, saber qué tipo de operaciones están haciendo y poderlas distinguir, y con esa distinción tratar de hallar o romper la clave privada. Muy bien. Ahorita la intención es comentarles sobre un par de esquemas de cifrado que tal vez pueden usar para firma, uno de intercambio de clave, y luego un poco sobre cómo podrían quedar vulnerables estos elementos. Hay un algoritmo que es de Rivers, Chamil y Aldeman, que es a lo mejor lo han oído como el RSA. Ahorita la versión que estoy poniendo aquí es una completamente académica. Digamos que este tiene su estándar, está en un RFC y tiene más elementos a considerar. Entre ellos hay unos valores precalculados para que sea más práctico a la hora de estar resolviendo. Pero aquí, en esta parte didáctica, ¿qué es lo que tenemos? Una generación de claves. La generación de claves, lo que yo voy a obtener es un par de primos. En principio, los primos deben de tener como que la misma cantidad de dígitos. Ahí está la intención. Tengo esos primos, los multiplico y ese es mi número n, que va a ser el módulo. Voy a estar trabajando con operaciones módulo n, es decir, operaciones que han merecido dividir entre n. Y escogemos un número e que sea primo relativo con phi de n. Esta phi de n es la que se denomina phi de Euler, o es la cantidad de números que son primos relativos con n y con las propiedades que tiene. En este caso particular, esta phi de n sería p-1 por q-1. Entonces, ahí se va a tener que sean primos relativos, es decir, máximo común divisor entre e que quiero escoger con phi de n sea 1. Y ya teniendo eso, como son primos relativos, con el algoritmo extendido de Euclides, puedo hallar una combinación lineal, y con eso lo que estaría hallando sería el inverso de E módulo phi de n. Ya tenemos a E y a D. Con esto, nuestra clave pública sería EN y nuestra clave privada sería EN. Aquí dicen, pues es intercambiable. Bueno, realmente ya en cuestiones del estándar de prácticas hay más información en la clave privada, pero ahorita para fines didácticos pues se puede quedar así. ¿Cómo se realiza el cifrado? Para el cifrado yo tengo mi clave, mi mensaje M y mi clave para cifrar, o en este caso clave pública, que es esta pareja E y M. Y lo que vamos a hacer es calcular, vamos a usar una exponenciación modular, n elevado a la e módulo n. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el procedimiento para descifrar? Si yo tengo un presunto mensaje cifrado y tengo la clave privada, lo que vamos a hacer es también una exponenciación modular. En este caso, pues n', o sea, el supuesto mensaje a recuperar sería c elevado a la d módulo n.
Aquí, ¿cuál va a ser la consistencia? Pues la consistencia es, si yo tengo C elevado a la D, pues recuerden que C es M elevado a la E, módulo N. Entonces, por las propiedades que tenemos, esto es M a la E por D módulo N, y como E por D es congruente con 1 módulo phi de N, significa que es 1 más un múltiplo de phi de N, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos eso, es un múltiplo, y ¿eso qué significa? Bueno, ya por las propiedades que tenemos también aquí modulares, tenemos que esto es n a la 1 por m a la phi de n elevado a la r. Pero, ¿qué sucede? Bueno, si m y n son primos relativos, m elevado a la phi de n es congruente con 1 módulo n, entonces ahí se remueve en el sentido de que eso es 1, y ahí estoy recuperando a m. En principio, como m es más pequeño que n, es exactamente esa m que estaba buscando, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, esa es la consistencia, y eso tenemos aquí. Ok. Muy bien. Antes de pasar hasta el siguiente, el hecho de que se describa un procedimiento para saber descifrar y que sea consistente, pues no quiere decir que sea seguro. Otra situación, puede suceder que para ciertos casos particulares, pues ese uso de estos elementos pues no sea seguro. Por ejemplo, si yo ocupo un número relativamente pequeños, se los ocupo, pues alguien ve el n, lo factoriza y dice, no, pues ya, como ya lo factoricé, pues ya me sé cómo está todo y ya juega clave privada. Entonces, aquí un poquito cómo está el asunto. Para el caso particular de RCA es si el problema de factorización de enteros en general tuviera una manera eficiente, se conociera un algoritmo eficiente para resolverlo, pues este algoritmo sería completamente inseguro. ¿Por qué razón? Que no importa qué tan grande sea el número, como estamos poniendo, como hay un algoritmo que en tiempo polinomial puede hacer la factorización, pues entonces eso se considera como eficiente y entonces en un corto tiempo pues ya tengo mi factorización, ¿de acuerdo? Pero actualmente pues no se conoce un algoritmo eficiente, entonces desde esa perspectiva pues el RCA estaría seguro. Ahora, también hay otros elementos, esta es la parte didáctica. La intención, y eso ha ido fortaleciendo sobre todo mucho RCA, pues hay varios elementos que se tienen que ir contemplando pues, para tener la garantía de esa seguridad. Pero bueno, como comentario. Otro esquema un poco, bueno, más o menos similar, más o menos distinto, es el gamma. También tiene su versión para firmar y para cifrar. Yo ahorita voy a poner aquí nada más la de cifrado. Aquí un poquito la intención, ahora en lugar de trabajar en n, voy a trabajar con un número primo, entonces voy a trabajar en ZP. Tomar un número aleatorio, al principio, un número aleatorio X, entre 1 y P menos 2. Y voy a poner a H igual a G a la X, o sea, la exponenciación modular. En este caso, mi clave pública va a ser P, va a ser G y va a ser H, esa va a ser la clave. Y la clave privada va a ser P, va a ser G y va a ser mi número X. ¿Cómo va a ser el procedimiento de cifrado? El procedimiento de cifrado en este caso va a tener como que dos componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo el mensaje que quiero cifrar, y ese mensaje, ahorita estamos pensando que en su tamaño pues es menor que P, ¿de acuerdo? Para que quede bien en nuestros cálculos. Pues lo que vamos a hacer es, primero tener una especie como de máscara, y esa máscara es que llamamos llamándose 1. Escojo un K de forma aleatoria, elevo G a la K, y eso le estoy, módulo P, y eso le estoy llamando C1. Luego vamos a poner aquí un C2, y ese C2 va a ser el mensaje por H elevado a la K. K es el valorcito que junto con ese H voy a estar como que enmascarando, pero el K es el que de alguna manera recupere quien va a descifrar. Entonces ponemos ese elemento y luego así mi mensaje cifrado va a considerar esas dos partes, el C1 y el C2. ¿Cómo va a ser el descifrado? Para el descifrado, bueno, tengo el supuesto mensaje cifrado C, compuesto de C1 y C2, tengo mi clave privada, que era el P, el G, y esa X, y lo que vamos a calcular es primero a S igual a C1 elevado a la X módulo P, y lo que estamos diciendo es que el supuesto mensaje recuperado pues no es otro más que C2 por
S a la menos 1. Este S a la menos 1 es el inverso módulo ZP, ¿de acuerdo? O sea, tendría que utilizar el algoritmo de Euclides, el algoritmo extendido, para hallar la combinación lineal y con eso obtener ese número que multiplicado por S es congruente con uno módulo B. Aquí, ¿cómo va a estar la consistencia? En la consistencia, ¿quién es C2 por S a la menos 1? C2 era M por H a la X. ¿Quién es S? S es C1 elevado a la X, nada más que me estoy fijando en su inverso. Entonces, ¿esto quién es? Bueno, aquí desarrollando un poquito, H era G a la X y C1 era G a la K. Entonces, de esta manera, a la hora de estar haciendo ahí las cuentas, nos queda que M multiplica a G por X a la K menos, G por X a la K y multiplica al inverso de G de K por X. Entonces, eso se cancelan, queda 1 y de esa forma recupero un mensaje. Esto es la consistencia. Aquí no estamos hablando de seguridad, simplemente de cómo es el proceso para cifrar, descifrar y que efectivamente pues, hay que tener una consistencia. Muy bien. El algoritmo de Diffie-Hellman, obviamente lo han escuchado. Diffie-Hellman, pues ellos introdujeron este concepto de criptografía de clave pública, que era de esta clave que todo el mundo quería conocer y no con ello pudiera tener una ventaja para la parte digamos privada. Aquí la intención era que dos extremos o dos participantes pudieran calcular un mismo valor común con valores que vamos a llamarles públicos, pero con todos esos valores públicos los otros que no estuvieran involucrados en esa parte pues no pudieran saber cuál es ese valor común. Entonces aquí pues, se acuerda el uso de un primo P y un generador. Ese va a ser como que va a estar en el juego de todos los participantes y aquí estoy llamando PI con alguna colección o un número de participantes. Cada uno de ellos pues, va a escoger al azar un valor entero, un valor positivo. La intención es que tengan ese base con el exponente, van a calcular AI, que va a ser G elevado a la AI, y lo que van a publicar es esa A mayúscula su índice I. Aquí, para ese valor común que estarían teniendo dos partes o dos extremos, en el ejemplo estoy poniendo, tenemos a PI y a PJ. Entonces, PI, ¿qué es lo que hace? PI conoce su valor secreto es el A minúscula I, y conoce el valor público de PJ, que es el A mayúscula J. Entonces, lo único que hace es esa exponenciación modular, módulo P, y de manera análoga, PJ lo que hace es el valor público de PI, A mayúscula I, lo va a elevar a su exponente secreto, privado, A minúscula J, módulo P, y de esta manera lo que van a hacer es tener un mismo valor común por esta parte de los exponentes. Aquí, para la parte de Diffie-Hellman, se dice que se basa en el problema del logaritmo discreto. El logaritmo discreto aquí lo que se refiere es, como verán, tenemos un generador ahí en este grupo, entonces cualquier elemento tiene que ser G elevado a la algo. Entonces, dado un elemento del grupo, hallar ese exponente de G que me dé este valor dado, es a lo que se denomina el logaritmo discreto. El problema del logaritmo discreto es pues, hallar un algoritmo suficiente pues, para resolverlo, ¿no? Muy bien. Estos, de alguna manera, estos tres son como que a lo mejor los más escuchados o los más oídos, en algunos casos empleados en algunos protocolos, hay un poco de internet que hayan usado. Pero que hay algunos otros, pues también hay algunos otros algoritmos. Por ejemplo, hay uno que se llama, de Winterlitz, que es un esquema de firma de una sola vez. Ese esquema de firma de una sola vez es útil, porque aunque no sea para una sola vez, hay algo que se denominan árboles de Merkle. Con eso ya se puede extender a tener esquemas de firma de múltiples veces con sus ventajas. Y también ahí lo que se utiliza en el algoritmo de Winterlitz son funciones hash nada más para esa parte de firmado. También hay un algoritmo que se llama Entrue, es la paginita, que habla sobre una manera utilizando de cierta forma unos polinomios o ciertas características particulares que son
con unos enteros, y tiene una aplicación ahí curiosa. Tienen definidos unos esquemas de firmado y descifrado. También hay algunos otros que son basados en retículos o látices, en inglés látices me parece que es que ocupan, entonces puede ver con algunos de esos dos nombres, pero también hay muchos más. Entonces, no nada más esos conocidos, sino hay algunos otros esquemas. Puede ser que no sean muy utilizados, puede ser que sí. Hay algunos que en algún momento se veían imprácticos, pero con el crecimiento del poder de cómputo y capacidad de memoria, pues ya se empiezan a ver algunos otros pues cada vez más prácticos. Muy bien. Entonces, ahora sí, un poquito respecto a la seguridad, para hablar de términos un poco generales. Si en el caso, como habíamos puesto, de RSA, tuviera yo un algoritmo eficiente para resolver el problema de la factorización, pues ya ese esquema pues, sería completamente inseguro. Si tuviera un algoritmo eficiente para resolver el problema del logaritmo discreto, pues tanto el Gamal como Diffie-Hellman ya quedarían completamente seguro, por esa razón de que teniendo esos elementos, pues ya resuelve el problema y ya no nos sirve de nada, ¿no? Solución a una instancia en particular, bueno, pudiera suceder que para una instancia, ya sea del problema, como ahorita en estos ejemplos que son algoritmos asimétricos, pudiera suceder que para una instancia particular eventualmente tuviera una solución a modo de ejemplo. No sé, en 1990 y algo, 95, por ponerle cualquier fecha. En ese entonces a lo mejor se ocupaba claves RSA cuyo módulo tuviera una longitud de 768 bits, es decir, 768 dígitos binarios, ¿no? Que ese fue el tamaño del número a utilizar. Para ese momento, pues a lo mejor era muy, se consideraba seguro esa parte, pero conforme va pasando el tiempo, pues va a llegar un momento que esa instancia en particular pues, queda completamente segura, porque por el poder de cómputo que se tiene, las instancias de 768 o 2024, pues ya se pueden factorizar con los algoritmos que no son eficientes, pero con el poder de cómputo para esas instancias particulares se pueden abordar y ya poder resolver en un corto tiempo. Entonces, pues ya la instancia particular pues ya no es posible. Ahora, atemporal, la seguridad es atemporal. Bueno, cuando nosotros estamos hablando en teoría de esquemas de firma y de definiciones de seguridad, pues pudiera parecer, pues esto, si algo es seguro, pues tiene que ser siempre seguro. Pues aquí que estamos con la resolución de problemas que se requiere cierto número de pasos y de que hay cierto tiempo para tratar de resolverlos y con el poder de cómputo que se incrementa cada cierto periodo, pues ya no es así, no es atemporal. Es decir, las definiciones, en teoría, me dicen qué debería de ocuparme, de revisar para ver si ciertas instancias son seguras, pero no quiere decir que ya un esquema en particular vaya a ser siempre seguro, eventualmente lo va a dejar de ser. A modo de ejemplo, en 1980, DES, bueno, que se hizo un poquito antes, DES, un algoritmo, el Data Encryption Standard, para cifrar información de forma asimétrica, que tenía una clave de 56 bits, aunque usaba 8 bytes, cada byte, que son 8 bits, un bit se utilizaba como de paridad, como para ver que más o menos estuviera bien la información. Entonces, esos 8 bytes, pues realmente se ocupaba de cada byte 7 bits, entonces la longitud de la clave era 56 bits. Desde esa perspectiva, pues esa seguridad en aquel tiempo pues, era suficiente, pero si quisieran utilizar esa clave ahora, la búsqueda de una clave simétrica de ese tamañito, pues ya va a ser muy rápido de hacerlo. Entonces es ahorita muy seguro. Pero fue en su momento, se podía considerar que tenía esos elementos de seguridad, pero eventualmente por el poder de cómputo y en esa estrategia o búsqueda, o hasta a veces fuerza bruta, pues se puede eventualmente con un mayor poder de cómputo romper los esquemas, ¿no? Entonces, pues no, digamos que la seguridad en los casos particulares pues ya no es atemporal, ¿verdad? Lenstra y Berhult hicieron un artículo donde ellos hacen varias consideraciones
de poder de cómputo, como presupuesto para tener ahí el equipo, no me acuerdo bien los elementos, y con un montón de elementos empiezan a hacer unas estimaciones, y unas estimaciones vamos a poder ahorita decir cualitativas, de decir, ok, si yo tengo un tipo de elemento criptográfico cuya característica o cierto tamaño o cierto elemento de seguridad mide tanto, pues para este año ya no sería seguro. Aquí puse una estelita. Ahora lo quiero comentar, que después pusieron una paginita, y en esa página no nomás está la consideración de ellos, está la que pusieron en un primer artículo, luego una un poco más relajada, y luego hay de otras instituciones, de NICE, no me acuerdo quién más, donde tienen sus como valoraciones, pero en esta valoración con lo que hacen, de alguna manera lo que sugiere es que para diferentes elementos criptográficos se vaya con el tiempo pues, escalonando esos parámetros de seguridad. Por otro lado, pues puede haber también ataques dirigidos. Hay un artículo de Van Bone que habla sobre el estudio que se ha hecho de RSA, varios análisis, y hay una parte donde se habla de un ataque a instancias de RSA donde el exponente público es 3. En algún principio, en el estándar, decía que el exponente público era 3 o uno que llaman F04, o sea, es en hexadecimal 10001, algo así. Con esos exponentes públicos, pues luego se calcula, ese sería el E, pues luego se calcula el D, que ya sería el exponente privado, pero estos que se buscaban de este tamaño era para que fuera más o menos rápido, en un caso de cifrado, en otro de verificación, pero el E3 pues, tiene sus detalles y bueno, ahí nos comenta cómo es que pueden hacer ese ataque. Algoritmos de cifrado simétrico. Normalmente los algoritmos de cifrado simétrico pues, tienen un tamaño particular en su clave. En el caso del DES, como lo comentábamos, la clave era de 56 bits realmente. Luego hubo algunas variantes de DES, una de ellas es algo que se denomina triple DES. En el triple DES, la intención es que hubiera una clave para cifrar, al resultado, con otra clave, hago el proceso de descifrar, y al resultado, en principio con otra clave, hago el proceso para cifrar. Y luego dijeron, bueno, ok, las claves para cifrar voy a usar la misma y la de descifrado es otra. Entonces, esto sería como si ocupara dos clavecitas realmente DES, y entonces en lugar de una seguridad de 56 bits, era una seguridad como de 112 bits, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya la intención era como que hacer un poquito a DES con ese triple DES, pero también ahorita ya no sería tan seguro. Entonces, los algoritmos de cifrado simétrico pues tienen cierta longitud, entonces de esa longitud, pues hay de forma cuantitativa una como vigencia de cuando ya no serían seguros. En el caso de AES pues tiene tres variantes de longitud, está la de 128, 192 y 256 bits, ¿de acuerdo? Entonces, pues esos eventualmente también tendrían alguna vigencia. Okay. Muy bien, no vamos a ver los temas profundidad, simplemente son como nociones. Nosotros en el cómputo convencional, ¿qué es lo que tenemos? Pues yo tengo una trama de n bits, yo lo que voy a poder es trabajar nada más con un valor de n bits, es decir, un valor entre 0 y 2 a la n menos 1. Independientemente de la interpretación que le vaya a dar, a fin de cuentas, ceros y unos, algo así como si fuera de 0 a 2 a la n menos 1. Y nada más va a poder utilizar un solo valor a la hora de estar trabajando con él, de 2 a la n posibles, ¿verdad? En el caso del cómputo cuántico, desde la perspectiva lógica, no vamos a meter ningún detalle. Aquí la idea o la noción de estos elementos es de que lo que se le denomina un qubit es como una especie de vectorcito donde tengo el que corresponde al 0, al que corresponde al 1, hay un coeficiente que es un número complejo, alfa para el 0, por ejemplo, y beta para el 1, y cumplen que la norma de alfa al cuadrado más la norma de beta al cuadrado vale 1, y desde esa perspectiva estos se dan en un estado de superposición o algo así, que están en 0 y 1 al mismo tiempo, pero a la hora de hacer una medición con la del sistema, y nada más va a tener un valor o el de 0 o el del 1 con una probabilidad, y la probabilidad es el de ese como coeficiente, viéndolos como vectorcitos, el 0 y el 1, que fue una combinación lineal. Entonces, el alfa al cuadrado sería la probabilidad de tener al 0 en esa medición, y beta, la norma de beta al cuadrado,
la probabilidad de tener el mismo qubit. Y si tengo más de un qubit, tengo varios qubits, pues están ahí en esa disposición y yo puedo estar operando esos 2 a la n valores distintos al mismo tiempo, pero a la hora de hacer una medición se va a colapsar el sistema y nada más va a tener un solo valor. Entonces ahí está una estrategia un poco distinta de cómo poder hacer cálculos en esa parte, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, ¿hay ventajas en esta otra forma de poder realizar cálculos? Pues sí la hay, y hay varios algoritmos, ahorita vamos a mencionar unos de ellos, donde hay una ventaja de cómputo cuántico a cómputo convencional. Decimos, ¿es más rápido o eficiente el cómputo cuántico que el convencional? ¿Ustedes qué se imaginan? A veces, a lo mejor, dejándonos llevar, decimos, no, sí es más rápido las computadoras cuánticas. Bueno, nada más hay que ver qué estamos entendiendo por rápido, ¿no? Si nos enfocamos a una complejidad, aunque no podemos compararlas exactamente por ser uno cuántico y otro convencional, bueno, fijándonos en esa complejidad temporal, la O grande, y con los elementos que están ahí, podemos decir, pues como que uno va a ser más eficiente que el otro, ¿de acuerdo? Okay, en algunos casos, en algunos problemas que se resuelvan, pues uno vamos a poder que va a ser más eficiente que el otro, pero lo de la rapidez nos va a depender, y podemos hacer esa comparación que habíamos dicho en un principio, una computadora de los 80s o 90s contra una computadora de los 2020, pues a lo mejor yo tengo un algoritmo muy eficiente, lo implemento y lo corro en una computadora de los 80s, 90s, tengo un algoritmo pues, no tan eficiente, o a lo mejor hasta dependiendo de la situación particular de fuerza bruta, y una computadora va a ser más rápido. Bueno, es por el poder de cómputo. Entonces, ahí nada más tener en consideración esos elementos. Y lo de la ventaja, la ventaja que tenga uno sobre el otro, también sería temporal. Pues bueno, aquí es un poquito pensando en esa parte. Ahorita a lo mejor no existen propiamente computadoras cuánticas, puede ser que existan y que vayan teniendo pues cierto tipo de manejo de qubits de manera estable y cierta comparación con el procesador, y pudiera suceder que la cantidad de qubits que se esté utilizando pues no abarque los necesarios para poder atacar cierto problema. Entonces, desde esa perspectiva, se podría estar usando el cómputo convencional, aunque haya algunos eficientes en este lado, pero todavía no pueden utilizarse. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado de esa ventaja que se pueda tener o no, y eventualmente puede perderse o no. De los algoritmos cuánticos, hay unas funciones, vamos a pensar que va del 0,1 en el 0,1, ahorita nada más en el ejemplo ahí con si acá fuera 1, que vamos a llamarle balanceada si un elemento va al 0 y el otro va al 1, balanceada en ese como sentido, ¿no? Y va a ser constante si los dos van al 0 o los dos van al 1. En cómputo convencional, ¿como cuántas evaluaciones necesitaríamos para estar seguros de que la función es balanceada o es constante? Pues necesitamos dos, porque si nada más pongo 1 y me aventuro a decir que es constante o balanceada, pues sería con una probabilidad del 50%. Entonces necesito dos para estar seguro. Lo que hace Dodge es introducir, hay un algoritmo en el cual necesitan una sola evaluación. Luego con Dodge y Joshua lo que hacen es, ok, pues voy a tener una cierta cantidad de bits, ¿no? Cierta cantidad de elementos. Entonces la mitad, más o menos la mitad, si es impar, van a reclamar, pero bueno, burdamente la mitad. Si la mitad van al 0 y la otra mitad va al 1, pues es balanceada. Si todos van al 0 o todos van al 1 es constante. En ese algoritmo de Dodge y Joshua, utilizando eso como puertas cuánticas, pues lo que hacen es que con una sola evaluación puedan saber si es balanceada o es constante. En el caso del cómputo convencional, si tengo mucha suerte, en la segunda evaluación sabría, si la primera fue 0 y la segunda fue 1, sabría que ya es balanceada. En el peor de los casos, pues los primeros K entre 2, pensando que sea para K entre 2, fueron de un mismo valor, y el K entre 2 más 1 es igual, ya fue constante. Es distinto, pues ya fue balanceada, ¿no? En el peor de los casos. Entonces ahí a lo mejor
términos medios, a lo mejor con de 4 evaluaciones ya me daría cuenta. De cualquier manera, estos algoritmos el proceso que tienen es de que lo que hacen es decir de que hay una ventaja del cómputo cuántico sobre el cómputo convencional. ¿De acuerdo? Este algoritmo no afecta a la criptografía, pero Grover lo que hace es que él diseña un algoritmo cuántico en el cual hay una lista de elementos que no está ordenada, una lista ahí desordenada de elementos, y lo que hace es ver si hay un elemento, bueno, si un elemento está o no en la lista, y si está, pues encontrarlo, ¿no? Y ahí lo que hace en su algoritmo tiene una complejidad raíz de n, donde n es el número de elementos. En cómputo convencional, pues sería como que el promedio sería n entre 2, acá lo reduce a raíz cuadrada de n. Aquí esta parte pues, sí ya tiene un impacto en la criptografía. ¿Por qué razón? Bueno, si pensamos en los algoritmos simétricos que tienen un tamaño fijo para sus claves simétricas, o pensamos en funciones hash, por ejemplo, la función, tenemos la familia de funciones SHA-2, que son SHA-224, SHA-256, SHA-264, SHA-512, si no me equivoco. Pues tienen esos tamaños de salida, ¿no? Del artículo que les comentaba de Bennett y Berkeley para elegir estos parámetros de seguridad, pues ya nos va diciendo que cierto año, cierta longitud de funciones hash ya no se deberían de usar. Pero con esta parte del algoritmo de Grover, ¿qué sucedería? Si yo tengo una clave de 128, como pensando en esa como búsqueda, a lo mejor tratando de hacerlo, y con el algoritmo de Grover, pues la búsqueda en lugar de que sea de 128 bits, sería como si fuera de 128 entre 2, pues es cuadrada, ¿no? Pues sería como de 64 bits. Entonces ahí como que ya quedaría insegura esa, pero la de 256 o 256, que bajaría a 128, pues esa todavía podría estar seguro con este algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Grover pues impacta la criptografía de cierta manera, pero no la hace completamente vulnerable, simplemente algunos valores de seguridad se tienen que ajustar, ¿de acuerdo? Para poder Shor lo que hace en su artículo es indicar cómo poder, con un algoritmo cuántico, factorizar un entero de producto de primos y también cómo resolver el problema del algoritmo discreto. ¿Qué es lo que pasa con esto? En teoría, lo que pasa con esto en teoría es de que, pues al tener un algoritmo eficiente para factorizar y tener un algoritmo eficiente para resolver el problema del algoritmo discreto, ¿qué sucede? RCA, el Gamal, Diffie-Hellman, también hay bibliografía de curvas elípticas donde de alguna manera pues, se tiene también ahí un grupo y se utiliza de cierta forma, se basa en el problema del algoritmo discreto de seguridad, pues ya quedan completamente vulnerables o inseguros, en teoría. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que falta es tener una computadora cuántica que pueda tener la capacidad, los elementos necesarios pues, para poder abordar las instancias que utilizamos actualmente de este tipo de algoritmos. Ahora, de cómputo cuántico, hasta ahorita será más rápido, bueno, debido a que hay una estrategia distinta de cómo abordar los problemas, de cómo resolverlos, para algunos casos, pues se resuelven de una manera que no se puede convencional, sin cuántico, y eso me está dando una ventaja, y no es que la computadora cuántica sea más rápida, sino que está resolviendo de una manera distinta, y esa manera distinta permite tener un algoritmo eficiente para esa solución. Pero ¿qué pasaría con, por ejemplo, con predicciones numéricas del clima? Ahí en esa liga que estoy poniendo, pues ahí hacen un comentario, y ahí lo que tienen como opinión en esa paginita es de que pues, pareciera que no habría ventaja como el cómputo cuántico para ese tipo de cálculos. Entonces, una computadora cuántica no es que sea más rápida, sino que simplemente es, con una estrategia distinta, hay problemas que puede resolver de
otra manera que no se pueden convencionar y que resulta ser una manera eficiente. Nada más para distinguir entre eso de la eficiencia y la rapidez. Entonces, como estamos comentando, de ese impacto en la criptografía. Bueno, entonces, como decíamos, si se cuenta con un algoritmo, no importa que fuera convencional o cuántico, pero que su complejidad fuera polinomial y con eso pudiera factorizar enteros o pudiera resolver el problema del algoritmo discreto, pues ya con eso ya quedan vulnerables o ya inseguros, RSA, Raman, Diffie-Hellman, curva cilíndrica. Si tenemos una estrategia de búsqueda de un elemento de una lista desordenada, tiene una menor complejidad que los otros que conocemos, pues eso lo que va a impactar va a ser en esa mejor búsqueda de llaves o búsqueda de colisiones, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde tiene sus impactos. Entonces, de alguna manera, aquí lo que estoy contando es que pues, con el algoritmo de Shor pues, ya hay algunos algoritmos que se usan de forma amplia en varios protocolos y ya estarían vulnerados. Y algunas funciones hash pues, quedarían vulnerables. Algunos algoritmos de cifrado simétrico también quedarían vulnerados, pero no en su totalidad, pues a todos. La práctica, como que deberíamos de considerar, pues de alguna forma es la cantidad de bits que se requieren para atacar cierta instancia y cuáles son los que estarían como que disponibles, ¿no?, en esa computadora cuántica. ¿Cuál es ese poder de cómputo cuántico que pudiera existir también para ver qué tanto le costaría ya sin el tiempo pues poder vulnerar ciertas instancias de problemas? Y por otro lado, pues esa tasa de crecimiento. Recuerden, en el caso del cómputo convencional, pues está como que la ley de Moore, que cada 2 años se duplica. Aquí cómo sería esta situación. Y bueno, entonces de ese surgimiento de las computadoras cuánticas que poco a poco fueran creciendo y abordando, pues algo que se podría tener de alguna manera es ok, pues no entremos tanto en pánico, algunos esquemas que estamos usando actualmente, les vamos a incrementar esos parámetros de seguridad, en lugar de usar claves de 4096, híjoles, entonces 8192 bits. Sí, se va a hacer un poco más lento, pero todavía voy a poderlo seguir utilizando como actualmente, porque todavía no los van a modo de ejemplo, no es que vaya a ser así, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos que tener en consideración algunos elementos y también ver qué podemos hacer, cómo sustituir o qué elementos utilizar. Bueno, pues hay un artículo de Okamoto, Takana y Yoshiyama, donde ellos introducen unos esquemas de firma y unos esquemas de cifrado desde la perspectiva de computadoras cuánticas, porque ocupan algoritmos cuánticos. Si no me recuerdo, ocupan el algoritmo de Shor para la parte del cifrado y del cifrado. Entonces, de alguna manera, pues, pues ya hay algo que se podría, cuando existan computadoras cuánticas de ciertos tamaños, pues tratar de ir haciendo esas implementaciones de esos algoritmos. Bueno, entonces sería la implementación de algoritmos cuánticos y computadoras cuánticas. También, como les decía, dependiendo del crecimiento, tenemos que ver qué tanto podemos seguir utilizando los algoritmos actuales, de lo que vamos buscando algunos otros elementos. Vamos a tener un menor desempeño, pero posiblemente tengamos un mismo nivel de seguridad y a lo mejor lamentablemente pues ya la vigencia sería menor, pero todavía podemos estar haciendo ahí algo. Y pues ¿qué también qué hacer? Bueno, pues no desde ahorita en adelante, de hecho ya se ha estado haciendo desde el inicio de los 2000, y están buscando otras alternativas. Esas otras alternativas que son el cómputo convencional, otro tipo de esquemas de cifrado, de firmado, que de alguna manera no los afecte estos algoritmos cuánticos. Bueno, esta parte de criptografía cuántica pues es como lo comentaba sobre el artículo de Okamoto, Takana y Yoshiyama, pero también hay algo que se denomina algoritmos postcuánticos. Eso de postcuántico
Realmente a lo que se refiere es que, ok, yo tengo una computadora convencional o tengo mi poder de cómputo convencional y voy a crear esquemas de firma, los esquemas de cifrado que corran en cómputo convencional, pero que no se vean afectados por estos algoritmos de Shor o de Borda. Y hay algunos elementos. De hecho, el NIST ya desde hace unos años estuvo haciendo ahí una convocatoria para que se produciera, estuvieran revisando, y hay algunos que ya están ahí. Hay unos que están basados en retículos o latices para ¿cómo se llama? Para el capturado de clave, el cifrado, también para firmas digitales, y también hay otro que está basado en funciones hash. Y al usar funciones hash, y por lo que vimos de Grover, no se vería vulnerado. Sí tengo que considerar esas longitudes, pues bueno, tendríamos más elementos. También, ¿qué más se podría estar viendo? Bueno, aparte de estos que ya de alguna manera están publicados, pues andar en algunos otros temas de exploración, investigación, para ir proponiendo algunos otros esquemas o algoritmos. Puede ser como, por ejemplo, teoría de trenzas, hay un problema que se llama problema de la palabra, con el cual se podrían ir viendo o abordando esquemas de firma o de cifrado. También teoría de códigos. Hay algo que se denomina multivariante, que son como sistemas de ecuaciones polinomiales cuadráticas, que también podría ir viendo, bueno, hay varios elementos a abordar en los cuales se podría seguir ahondando para buscar otros elementos. Bueno, aquí creo que puse unas conclusiones un poquito, intentar decir de que es en una transición de cuando hubiese computadoras cuánticas, pues dependiendo de las características que tenemos y demás, podríamos seguir en esa como transición de utilizar algoritmos actuales, pero con unos parámetros de seguridad, digamos, mayores, más robustos, que nos va a hacer un poco ineficiente, pero nos van a permitir continuar con cierto nivel de seguridad. También tener en consideración lo que viene siendo la rapidez versus la eficiencia. O sea, si tenemos algoritmos eficientes, pero eso de la rapidez va a depender del poder de cómputo que yo tenga para que pueda abordar ahí los elementos. Y bueno, sería todo lo que quería comentarles. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor Coronado su charla. Haremos una breve ronda de preguntas, por favor. Sí. Bueno, alguna vez he visto los ataques de canal lateral para, bueno, lo que sería el cómputo convencional, por ejemplo, la variación en potencia. Me da curiosidad si hay algo parecido en respecto a el cómputo cuántico. Ahí realmente ahorita no sabría bien cómo salía, no sé si habría. Pero aquí un poquito la idea o la intención es, por un lado, tener claro cuáles serían las condiciones, en teoría, los elementos. Si te fijas, el esquema de cifrado, el esquema de firma, pues no dependerían del tipo de cómputo. O sea, habría una definición. También habría una definición de seguridad. Ahora, ahí ya, dependiendo de la manera que se tenga, pues es diferente la forma en que se estaría atacando. Pero para algo así como de Design Channel Attack, similar a aquel otro, no sabría decir. Pero también luego, por ejemplo, ahorita que mencionamos esa parte, que normalmente lo usaban para tratar de indagar de la clave CRCA, lo que luego se hace es que en las implementaciones se agregue algo para que haya un tipo de operaciones que sea de cierta forma constante. En el caso de RCA, como hay una exponenciación modular, luego lo que se hace es con los cuadrados. Hay unos cuadrados y luego una multiplicación. Entonces, luego lo que se hace es para que se tenga como que esa constante, es con alguna otra variable, cuando no tenga que aplicarle ahí la multiplicación, lo haga en otro lado y con eso ya no se haya esa distinción. Entonces, así como hay esos ataques, también hay una manera de cómo tratar de que no sean efectivos. Porque ahorita, de una manera, aquí, para lo que mencionas, es que
hay ciertos escenarios de los ataques y esos escenarios no necesariamente se van a dar en todos los casos, y entonces aunque se diga, es que este algoritmo de cifrado simétrico con este modo de operación o de cifrado es vulnerable en cierto escenario. Si ese escenario no se puede reproducir o hacer, pues esa combinación pues, puede seguir segura, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en tu opinión, yo sé que hay algoritmos ahorita, por ejemplo, para mensajeros, para denuncias, que han actualizado sus protocolos a utilizar criptografía post-quántica. Entonces, en lo que tenemos en México, nuestros sistemas de seguridad, no digo Banco de México en general, pero en general, la recomendación sería ya ir actualizando a estos algoritmos. O sea, de esto de actualizar vas a ver como que entenderlo. O sea, de alguna forma lo que tenemos que procurar es utilizar estándares. Si ya está algo estandarizado, porque puede ser de que alguien diga, mira, yo ya tengo mi artículo, o se demostró que este esquema resulta ser post-cuántico. Perfecto, pero si no está estandarizado, lo puedes adoptar, lo tropicalizas a lo que necesites y luego difícilmente vas a poder interactuar con nadie más. Entonces, si ya hay algo estandarizado, eso es mejor, y de esa forma ya puedes interactuar. A modo de ejemplo, certificados digitales. Certificados digitales está este estándar X509 versión 3, que tiene ciertas características. Con esas características, pues, tiene una partita donde dice clave pública, no importa si se RSA, si se elíptica. Entonces, ahí en esa identificación pues, se puede ir utilizando. Que tú, en tu particularidad, tengas implementado cómo usar la información, ya es otra estación, pero tiene el estándar de cómo reconocer ciertos elementos, ¿no? Entonces, el ir viendo, pues, podría seguir teniendo esas dos opciones, de tener el que actualmente estés empleando, empezar a introducir sin abandonar el que estés utilizando, pues ese otro post-cuántico de referencia estandarizado, para que de alguna manera en ciertos momentos estás utilizando para que no merme tu desempeño, porque puede ser que el post-cuántico requiera de más espacio en memoria y a lo mejor sean menos eficiente, menos rápido que esos otros, y entonces pues sí de vez en cuando pruebes para ver que esté funcionando, no sé, pero sí sería a lo mejor una mezcla, porque yo no sé, quién sabe si se van a dar o no las computadoras cuánticas grandes. Entre si son personas sanas, a lo mejor irse previniendo, pero no por eso desechar lo que se tiene actualmente, ¿no? Sí, pues como están ya de los cuánticos de Linux que ya para algunas cosas. Entonces, bueno. ¿Sí, Cuauhtémoc? No, es que creo que el Banco de México y el SAT serían como que instituciones que manejan seguridad así a alto nivel, ¿no? Bueno, no son las únicas, porque por ejemplo, en principio, el Secretario de Economía tiene lo que denomina sus PSCs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo público. Entonces, en principio, ellos pues, tienen también una estructura de clave pública y está la NOM 151 SCE de 2016, que lo que pretende es algo que le llaman las constancias, para de alguna manera pues, tener una evidencia de que cierta información existió en cierto momento de tiempo, ¿no? Entonces ahí de alguna forma haber involucrado también criptografía, que van a tener sus elementos. Creo que un poquito enfocado a que algo que usamos todos, creo que es el Banco de México, es el SPEI, ¿no? Si en este caso se ha pensado, es que hay recomendaciones de organismos internacionales, por ejemplo, desaconsejan el uso de RSA y que se pase a curvas elípticas, ¿no? Y luego también están diciendo que esos protocolos se mantengan para poder, digamos, comprobar firmas de hace años, cierto tiempo, pero que se vaya transitando hacia el post-cuántico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso lo consideran a nivel de... En términos generales, digamos que, por ejemplo, ahorita que mencionaste SPEI, que es algo público, a veces con decir SPEI, podemos pensar que es el Banco de México. De alguna manera, ¿cómo está el asunto? Yo como un usuario, pues no uso directamente el SPEI, siempre es a través del banco. Entonces, el banco tiene la opción para transferir el SPEI. Yo como banco puedo instruir una transferencia que ya el banco de la institución financiera pues ya se va al SPEI, se va al banco beneficiario y aquello, ¿no? Entonces, lo que yo ocupo pues no es directamente el SPEI, es indirectamente a través de esto. Ahora, los protocolos de seguridad que se tengan, pues bueno, van a tener, o tienen sus obligaciones, sus tesis, condiciones que permanezca seguro, eficiente y
y desde esa perspectiva de rapidez que sean rápidos. Por ejemplo, no sé, hace muchos años los pagos, las transferencias pues, demoraban, ¿no? Demoraban a lo mejor un día, luego media hora, y poco a poco lo que se ha producido es en eficiencia y en seguridad. Tenemos que dar. Ya, sí, por favor. La verdad, gracias por la ponencia. Es una cátedra hablando de criptografía. Me agradó desde que vi la ponencia que trabajas en el Banco de México. Entonces, tengo una pregunta con respecto a esa parte. Hace tiempo se ha visto que han sufrido bastantes ataques en cuanto a las transferencias Banco de México. Aquí en este punto de vista, ¿qué tanta seguridad hay en eso? ¿Qué tanta seguridad hay en el dinero de los mexicanos con respecto a esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Más que nada, esa es la pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esto? Bueno, digamos que en términos generales pues hay varias piezas, ¿no? Y cuando se tiene como una cadena con eslabones, pues la habilidad es en el eslabón más débil. Entonces, ahí de lo que depende es de los elementos. Desde el lado del Banco de México, pues siempre se procura y se hace que esté robusto, seguro los elementos, ¿de acuerdo? Pero de las inseguridades habría que ver otros particulares, porque ¿qué puede suceder? Puede suceder que haya alguien que te engañe, ya sea por un interés social, o de otra manera, o que llaman de las famosas estas llamadas, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Somos de tu banco, y tú dices, sí, es mi banco, vimos una transacción sospechosa, dame estos valores para corroborar, y tú, a lo mejor por la premura, o el tipo de onda, y estás ahí, vas con esa actuación y das. Entonces, si tú estás dando esos elementos, sí, o sea, una estafa que de alguna manera tiene que ver cómo darse, dando orientación, tener esa comunicación financiera, o indicar que no se precipiten, que no les van a pedir, pero si lo haces, pues ya por más que esté todo seguro el caminito, pues ya se dio esa transacción fraudulenta, pero no por el sistema en sí, sino porque atacaron de otro lado, ¿no? Esa es la opinión. ¿Y desde tu experiencia hay constante capacitación? Por parte Sí, de ustedes? el Banco de México es como total, y sobre todo pues, hay un área de ciberseguridad, también lo que procura es que el interior del Banco de México, ahora, uno es el Banco de México y otra parte son las instituciones financieras, lo que es interior siempre es que todos los empleados estén, porque esta parte de ciberseguridad ya no nada más es del SPI, sino es en general de toda la institución. Bueno, en mis cursos de criptografía me gusta distinguir tres tipos de profesionistas. Uno es el matemático que diseña algoritmos y protocolos. Otro es el computólogo que hace los trabajos de implementación, la normatividad técnica, los PKCS y toda esa parte de diseño de software y de hardware. Y otros son los que introducen especificaciones para usos particulares, comercio electrónico, e-government, sistemas financieros. Esa es la parte aplicativa. De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál profesionista es más exitoso desde el punto de vista comercial? En el mercado de trabajo, a ese tipo de especialistas, ¿cuál es el que tiene mayor demanda en el mercado de trabajo? Realmente no sabría, porque de cierta manera los tres son muy importantes, o sea, de alguna forma se tiene que ser, o sea, criptólogo, puede ser matemático, computólogo, que está especializándose en elementos criptográficos, ¿no? Y la criptografía ya es como que un área multidisciplinaria, entonces, aparte de estar por un lado viendo nuevos esquemas, no nada más de cifrado, de firmado, sino de esos otros que les mencionaba, que hay una gran variedad, el estar viendo por lo de la seguridad, tener en consideración la seguridad en cuanto a sus definiciones y en cuanto a su aplicación o ya practicidad, el estar haciendo la implementación, por ejemplo, OpenSL, OSICAS, que son un conjunto de
de personas que están elaborando, viendo y actualizando, y también debido a estos elementos de programación que pareciera que si lugares quitar los errores programales externos, bueno, ahí el detalle es que siempre se tiene que estar actualizando, entonces es algo también pues, muy importante, y sobre todo, bueno, no sobre todo, sino además es, ok, tengo estos elementos de seguridad, este abanico de servicios de seguridad, la autenticidad, el no repudio, la confidencialidad, la autenticación, la autenticidad de la información, entonces ahora pues, utilizarlos en las aplicaciones para hacerlas seguras desde esta perspectiva lógica. Entonces, los tres son importantes y ya la mayor demanda, pero la verdad no sabría, ¿no? Porque normalmente la parte en México para esta creación, pues como que está más, creo yo, bueno, más en la academia que industrias como en otros países, de que dentro de una industria pues tiene su departamento para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, Claro. en general no sabría. Claro, no, seguramente son igualmente importantes, pero ya en el mercado de trabajo hay algunas referencias seguramente, ¿no? Sí. Bueno, pues le agradecemos entonces a Carlos su... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.